Hola amigos que se están conectando, que están escuchando, que van a escuchar este mensaje. Amados, comunidad Berea, sean bienvenidos. Hoy estaremos reflexionando en dónde está mi esperanza. ¿Mi esperanza es Dios? Bueno, es pregunta y es el tema de hoy. ¿Mi esperanza es Dios? Yo soy Raúl López, sé bienvenido. Esto es Berea en Casa. Comenzamos. Mi esperanza es Dios. Eh, Vamos a ver en la historia, en la Biblia, hay una historia en el capítulo 43 del libro de Isaías. Y bueno, pues hay una historia donde Dios asevera y les hace ver las promesas de parte de Dios a un pueblo que Dios había escogido y que había disciplinado y había mandado por medio de esos pueblos, por medio de Babilonia, para que fuera disciplinado su pueblo. Y bueno, aquí hay promesas. En ese momento yo te decía, el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia bajo el mandato de los sirios que habían conquistado Babilonia y que, bueno, eran servidumbre para esos pueblos. Entonces, vamos a ver las aseveraciones que Dios hace, porque a veces el pueblo de Israel se olvidaba de su Dios y constantemente Dios los metía en situaciones, ¿verdad?, para que recordaran quién era Dios. Entonces vamos a analizar esta palabra ahí en el capítulo 43, versículo 1, dice la escritura: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Bueno, qué podemos primeramente ver aquí? Dice el Señor, yo te redimí. Le dice a un pueblo, le recuerda a ese pueblo que ese pueblo es de Él y que iba a cumplir la promesa que Él había hecho de llevar los cautivos 70 años con los de Babilonia, pero que Él los iba a rescatar después de esos 70 años. Una vez cumplidos, Dios los iba a sacar de ahí, los iba a regresar a su patria, a su pueblo, a Jerusalén, a reconstruir las ruinas, a reconstruir el templo. Y bueno, ¿qué les dice? Yo soy quien te redimió, que es redimir, adquirir o recuperar algo que estaba en embargo o algo que había sido embargado, como quien dice, y Dios les recuerda que son de Él y que los estaba recuperando o que los va a recuperar. Qué bendición saber que Dios va a recuperar lo que es de Él. Eh, la Biblia dice que los que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, hemos sido reconciliados con Dios por medio de Él, por medio de Jesús. Si éramos enemigos o si estábamos enemistados, o mejor dicho, si Él estaba enemistado con nosotros, con el pueblo de Israel, bueno, pues por medio de su amor, de su misericordia, les iba a llamar. Y les iba a llamar, ¿verdad?, de pura gracia. No porque lo merecieran. Aquí podemos ver el llamado no es que Dios nos llame, no es que Dios nos vaya a sacar del lugar donde estemos, de la aflicción que tengamos, porque lo merezcamos. Dios nos va a sacar de ahí porque su amor es tan grande, su gracia, ¿verdad? Es un regalo que Dios nos da. La gracia es un regalo inmerecido. El pueblo de Israel era un pueblo que constantemente era infiel, constantemente renegaba contra Dios y constantemente ofendía a Dios a través de la desobediencia a sus mandamientos. Entonces, Dios le muestra su gracia al llamarle y al decirle que los iba a sacar de esa tierra. Y también les dijo, ¿verdad? Hay otra promesa que podemos ver: yo estaré contigo. Dice el versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, y cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Eh,
no te quemarás ni la llama arderá en ti. Yo estaré contigo. Dios promete estar con nosotros. Jesús ahí en Mateo 28 dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Con quiénes estará? Con los que ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza en Él. Cuando quienes la esperanza es Cristo, Él estará entonces en todo momento con nosotros. Él no se apartará. Él estará ahí. Esa es la promesa de parte de Dios. ¿Tú lo crees? La otra parte que podemos ver, otra cosa que podemos ver y que nos muestra este pasaje, su amor. Porque dice el versículo 3, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, dice a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos, dice el versículo 4, fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Dios nos ve de una manera en la cual para muchos de nosotros diríamos, esto no es justo. Yo no merezco nada de Dios. Pero Dios, ¿sabes? Dios me mira con esos ojos de amor. Dios nos mira como si no hubiéramos pecado. Obviamente cuando le reconocemos y reconocemos nuestro pecado, nos arrepentimos humildemente, nos acercamos a Él para pedir auxilio. Entonces podemos ver el amor de Dios para con aquellos que ponemos nuestra confianza en Él. La Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio lo más preciado, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú puedes poner tu confianza en Dios, porque Dios te va a dar lo mejor, no cualquier cosa. Dios da lo mejor de Él y lo muestra dando a su Hijo, al único Hijo que tenía, lo dio por ti y por mí. Cuánto amor. Dice la Escritura que Dios muestra su amor para con los hombres en que siendo pecadores, Cristo, el Hijo de Dios, murió por nosotros. Murió por nuestros pecados, siendo enemigos de Dios, siendo contrarios a lo que Dios manda. Dios aún así mostró su amor muriendo su Hijo. Cristo murió por nosotros. ¡Qué bendición! Entonces, ¿en quién vas a poner tu esperanza? Entonces, Dios nos muestra un afecto verdaderamente grande hacia nosotros. Y lo podemos ver. Y además nos dice, en el capítulo 41, versículo 10, nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Además, nos ayudará en todo momento, en los tiempos difíciles, en los tiempos buenos, porque hay de todo, tiempos muy complicados, tiempos muy buenos, a lo mejor tiempos ligeros, pero que en todo momento nos hacen crecer y nos permiten ver la mano gloriosa de Dios, el amor de Dios para con nosotros. ¿Qué otra cosa podemos ver? La esperanza en Dios es de que Él nos recogerá de donde estamos, del cautiverio donde nos encontramos, que fue lo que hizo con el pueblo de Israel. Dice el versículo 5, no temas porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Una promesa de que Dios va a recoger a su pueblo, lo va a traer, lo va a regresar a Él, a su presencia. ¡Wow! Eso es maravilloso. Dios en un principio creó al hombre para que tuviera una relación con Él, para tener una comunión con Él. Una relación es una amistad con Dios. Obviamente sabemos que la desobediencia a Dios fue lo que
sacó de esa convivencia, de esa comunión al hombre con Dios. Pero Dios ha prometido en su amor y su misericordia regresarnos a todo aquel que ponga su esperanza en Él. ¡Qué bendición! Ahora, ¿por qué te quiere regresar o para qué te va a regresar? ¿Por qué quiere que estés con Él? Porque fíjate lo que dice, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Wow, entonces, qué privilegio entonces es entender que fuimos creados para su gloria. Para su gloria he sido creado y me recogerá y me restituirá, ¿verdad?, de mi pecado y vendrá a darme vida eterna y perdón de todo eso. Y restituirá todo lo que perdimos, ¿verdad? Y nos dará el doble, nos dará algo mucho mejor. Qué bendición entonces, qué privilegio saber que si yo pongo mi esperanza en Dios, recibiré todas estas promesas, porque Dios cumple lo que promete. Y lo podemos ver en este pasaje. Y si leemos Isaías, podemos darnos cuenta que ahí en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías, cómo Dios comenzó a regresar al pueblo de Israel y utilizó a los hombres que había levantado como reyes en ese momento, que aunque no eran escogidos de Dios para dirigir a su pueblo, pero eran hombres que Él escogió para que se cumpliera el plan de Dios, y se cumple el plan de Dios porque así es Dios, es todopoderoso, no hay quien le haga frente, no hay ni siquiera uno. Entonces, pon tu confianza en Dios, pon tu esperanza en Dios para recibir todo este tipo de promesas y te des cuenta de que Dios quiere utilizar tu vida para la gloria de su nombre. Y ahí en Efesios capítulo 1 el apóstol Pablo nos dice que Él nos llamó y nos escogió para la alabanza de su gloria. Fuimos creados para la alabanza de su gloria, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz verdadera. Nos ha apartado, nos ha hecho sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él, para eso, para anunciar las virtudes, para que nosotros anunciemos. Y ese es el último punto que podemos ver aquí. Dice la Escritura, versículo 8, sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Dice, congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? La Escritura dice que juntándose todos los pueblos, todas naciones, y hace la pregunta, ¿quién de ellos va a anunciar las virtudes? ¿Quién de ellos va a anunciar mi nombre? Dice, presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan verdades. ¿Quién de ellos? Aunque todo mundo dice que doblará su rodilla, por supuesto, y todos confesarán a Cristo como Señor y Salvador. Sabemos eso, porque Dios es poderoso para cumplir lo que Él promete, y seguramente en el tiempo del juicio, en el tiempo donde Dios traiga juicio a este planeta, todos, absolutamente todos, reconocerán la gloria, la majestuosidad, el poder de parte de ese Dios creador, de Jehová de los ejércitos, de ese Jesucristo que un día vino y salvó a todos aquellos que pusieron su esperanza en Él. Y entonces, yo te decía, qué privilegio para nosotros ser la gloria de Dios. Ahora, ¿qué quiere Dios? Que también seamos testigos
oculares, aquellos que estén anunciando. Y ese es el Evangelio. Esto que estás escuchando, o esto que estaba pasando en este tiempo con el pueblo de Israel, era el Evangelio. Más adelante, en el capítulo, o mejor dicho, en casi todo el libro de Isaías, Isaías le dice al pueblo, les habla al pueblo del Mesías, de aquel que iba a redimir al pueblo de Israel, aquel que iba a venir a pagar por sus pecados, a morir en una cruz por ellos. Les recuerda que los había escogido, los había traído o los iba a sacar de Babilonia para ser los testigos fieles de él. Dice el versículo 10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dios es el único. Y Dios quiere que tú y yo anunciemos a ese Dios único y verdadero, que conozcamos a ese Dios que hace las cosas como Él lo ha dictado y como lo ha dejado escrito en su palabra. Así es de que si tú estás poniendo tu esperanza en Dios, entonces seguramente Dios va a cumplir con cada uno de estas promesas y aseveraciones que Él le hizo al pueblo de Israel. Le prometió sacarlo de su esclavitud y llevarlo de regreso a la Jerusalén, a la santa ciudad. Él ha prometido también a nosotros que también nosotros un día, como dijo el apóstol Juan, o como lo anunció ahí en Apocalipsis, que nosotros veremos esa ciudad santa descender del cielo para habitar con ese Dios que un día nos redimió. Esa es la promesa, esas son las aseveraciones que Dios nos da la esperanza a cada uno de los que ponemos nuestra confianza en Dios. Él nos va a sacar, nos va a librar de esta pandemia seguramente, porque Él tiene planes para nosotros. El apóstol Pablo, ahí en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, dice que el que comenzó la obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Lo que empezó en nosotros lo va a terminar. ¿Tu esperanza es Dios? Yo te invito a que si por primera vez has escuchado o estás escuchando este mensaje, la única forma de poner nuestra esperanza en Dios es nacer de nuevo, naciendo de nuevo. La Biblia dice que si no nacemos de nuevo no podemos ver el reino de los cielos. Y el nacimiento nuevo es a través de un arrepentimiento, de reconocer mi pecado, reconocer que yo no merezco nada de parte de Dios, pero que Dios en su misericordia ha mandado a su Hijo y recibir a su Hijo, a Jesucristo, como mi Señor y Salvador. Yo te voy a invitar a que tú te arrepientas y que recibas a Cristo como Señor y Salvador. Y yo te voy a pedir que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, en este momento yo me arrepiento, reconozco mi pecado, que no merezco nada tuyo, pero hoy, Señor, pongo mi esperanza en ti y recibo a tu Hijo como mi Señor, como mi Salvador. Te pido, Jesús, que vengas a mi corazón y que a partir de hoy tú, Señor, dirijas mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú ya tienes tiempo en el Evangelio y tal vez tu esperanza no es Dios, tal vez tú has dicho que crees en Dios, pero no le crees a Dios, yo te voy a invitar a que tú le creas a Dios y que hoy le creas verdaderamente esperando en Él, no en nosotros, no en lo que vemos. La Biblia dice que no vivimos por vista, sino por fe andamos. Yo te voy a invitar a que andes en fe. Vamos a orar. Déjame orar por ti. Señor, te damos gracias este tiempo. Yo te pido, Señor, que aquellos que están escuchando este mensaje, Señor, que tú hoy, Señor, les des esperanza, les traigas esa paz, Señor, esa confianza que solamente en ti podemos tener, Señor. Nos depositamos en tus manos, Señor, sabiendo que ahí estamos seguros, Padre. En el nombre de Jesús.
gracias te damos. Amén. Mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos para la próxima. Esto fue Berea en Casa.